todos. Les agradezco mucho la oportunidad que me honran para estar en este evento y compartir un conjunto de reflexiones en relación siempre al centro histórico de nuestra ciudad de Guanajuato, centro que disfrutamos y que padecemos a la vez y que siempre es motivo de reflexión. Muy bien. El tema de la ponencia es espacialidades en disputas, pero fundamentalmente yo quiero enfocar el tema. La disputa trae implícito, hay que analizarla en un contexto de conflicto. Y en tal sentido, todo conflicto se puede dirimir en términos de violencia o en términos de paz, de negociación. Y me parecía que el tema de la inseguridad es un tema importante para destacar en el territorio de nuestros centros históricos, en el territorio de nuestras ciudades, y que por sobre todo actualmente es un tema que preocupa a la vida ciudadana y particularmente en México, con la presencia del crimen organizado, que aporta una cuota de violencia bastante preocupante. Bien. Es importante, para hablar del tema de la inseguridad, hacer algunas consideraciones en torno al concepto de la violencia, para saber de qué estamos hablando. La violencia la podemos analizar como un síntoma o la podemos analizar como una enfermedad. ¿Cuál es el síntoma de la violencia que se expresa en la ciudad, en la vida cotidiana? Y bueno, es esa violencia directa, visible, objetual, que se manifiesta a través de muertos, de heridos, de desplazados, de daños materiales. Sin embargo, y también habría una segunda dimensión, que es la dimensión más subjetiva, que es el sentimiento de inseguridad, que es una emoción. En realidad, es ese estado de amenaza que vivimos ante la eventualidad de ser víctimas potenciales de un delito. Estos podrían interpretarse como síntomas de una enfermedad mayor que vamos a considerarla como la violencia estructural. En tal sentido, en la gráfica mostramos que hay una violencia estructural que tiene síntomas, que es una enfermedad y que se manifiesta a través de síntomas concretos. Pero que en el caso que nos ocupa, nos interesa analizar la espacialidad, la dimensión espacial con que esa violencia se manifiesta. Bien, en tal sentido, hablamos entonces más específicamente sobre la violencia urbana. Y decimos, para mejor entender, ¿qué no es la violencia? La violencia no es un atributo de determinados actores sociales. Tampoco es consecuencia de ciertas condiciones físicas de su territorio de acción. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es la violencia? La violencia está determinada por relaciones sociales en las que están implicados medios no pacíficos de resolución. Es en tal sentido una construcción social en un lugar y en un momento específico que necesita ser analizada en un contexto de conflicto. Y nos preguntamos entonces por qué hay violencia en las ciudades. El espacio, ya sabemos, es un activo social. Esto quiere decir que no es el escenario de las prácticas sociales, sino que también las determina. O sea que hay una interacción, hay una relación dialéctica
entre espacio y práctica social, entre ciudad y, en nuestro caso, entre violencia urbana como práctica social. También es importante considerar que la violencia es ubicua. ¿A qué nos referimos? Que la violencia está en todas partes y que es omnipresente. No puede ser confinada a unos márgenes aprensibles. Es una ilusión pensar que en tanto no hay territorios sin actores, es posible identificar a una población de riesgo como agentes responsables de una violencia inmanente. Y también me parece un concepto interesante y como punto de partida considerar la interioridad de la violencia. Es decir, que la violencia está dentro del cuerpo social y debe entenderse como un problema relacional en el que están implicados el colectivo social en su conjunto. Cuando hablamos de una centralidad específica como el centro histórico que nos ocupa en este foro, sabemos que su condición de existencia es la ciudad toda. Muy bien, vayamos a lo nuestro entonces y decimos que las centralidades patrimoniales, cuya condición fundacional, lugar simbólico y densidad de patrimonio edificado constituyen sus principales atributos, reúnen una nutrida gama de actores que contienden día a día por su territorio. Estos individuos se constituyen en sujetos de derecho a través de procesos tanto formales como informales. Sabemos que el sujeto necesita el conflicto para la acción colectiva. El conflicto es necesario para la vida social, para la autodeterminación de los grupos. El conflicto se produce en confrontación con las fuerzas que le niegan la posibilidad de actuar como sujeto. Hicimos un trabajo bastante amplio, empírico, que se basó en la observación en términos de seguridad de las principales ciudades del estado de Guanajuato y de las condiciones del centro histórico en términos de seguridad. Y llegamos a un conjunto de conclusiones, ¿no?, que nos permite como establecer ciertos patrones comportamentales del delito, en términos espaciales, naturalmente. Entonces, encontramos la siguiente cuestión, que no hay correspondencia entre el delito como hecho, como crimen, y el sentimiento de inseguridad en los centros históricos. Esto quiere decir que los centros históricos generalmente tienen una cantidad importante de delitos, pero que sin embargo se perciben de parte del ciudadano como lugares seguros, ¿no? Entonces hay una relación inversamente proporcional. ¿Por qué? Por un tema de visibilidad social, que ya lo explicaremos más adelante. Hay una tendencia del crimen a concentrarse geográficamente, y este es el caso del centro histórico. También hay áreas de crimen endémico, y también este es el caso del centro histórico, que mantienen valores de criminalidad más o menos estables a lo largo del tiempo. Se constata también la proximidad geográfica de la residencia de los delincuentes en estas áreas criminalizadas. Y por último, si bien los procesos de patrimonialización, ¿no?, que serían la mercantilización de la cultura en los centros históricos, son más intensos en el centro histórico, estos no acusan un patrón distintivo de delito. Por último, sí quiero indicar que no es lo mismo decir que los centros históricos concentran un número importante de delitos
es decir, que tienen una alta tasa de criminalidad. ¿Qué ocurre? Las tasas de criminalidad es la relación que existe entre el número de habitantes y el número de delitos. Bien sabemos que los centros históricos están erradicando a sus residentes. Y entonces estas tasas de delincuencia es necesario medirlas en función de todos los usuarios que se dan cita en el centro histórico y no exclusivamente de sus habitantes, porque de lo contrario llegamos a un dato bastante erróneo. Muy bien, lo prometido recién, ¿qué pasa con el espacio público en términos de seguridad? Descubrimos que tiene una condición ambivalente. ¿Por qué? Porque si bien la presencia de personas en los espacios públicos activa los controles sociales informales, esto es así porque cuando estamos en un espacio público, sabemos que las personas que nos rodean van a ejercer un control social informal. Vamos a ser acudidos ante un delito, si nos caemos, etc. Entonces, esto nos da una cierta sensación de inseguridad. Sin embargo, la presencia de personas en las calles implica también la potencial presencia de victimarios, de delincuentes. ¿Por qué? Porque hay un mercado muy atractivo de víctimas, ¿no? Entonces, hay más oportunidades para delinquir. Y aquí está la condición ambivalente. Y entonces, ¿cómo resolvemos este dilema? Podríamos arriesgarnos provocativamente a decir que el problema trasciende una cuestión cuantitativa de la condición multitudinaria de los espacios públicos y que más bien se impone la consideración no de la cantidad, sino de la calidad de los controles sociales informales, en cuya efectividad y alcance interviene el tipo de agente que detenta el control. ¿Cuál sería ese agente más idóneo? Bien, ¿cuáles son los tipos de agente entonces? Si el control social informal es ejercido por el transeúnte ocasional que va de paso hacia otros destinos, las garantías de seguridad están restringidas a los tiempos efímeros de su permanencia en la calle. Sin embargo, si el control social es ejercido por los residentes del lugar, existen garantías de una seguridad más amplia, ya que se instituye una suerte de vigilia colectiva sobre las calles residenciales. Y entonces nuestra conclusión es que con la multitud no alcanzan los espacios públicos. Y decimos que la concurrencia de personas en los espacios públicos es una condición necesaria, aunque no suficiente, para dar ciertas garantías de seguridad. Para que ello ocurra, es necesario que las personas que transitan y permanecen en las calles lo hagan en virtud de constituir un colectivo social. Es decir, establezcan lazos comunitarios de vecindad. De allí la importancia clave de la función residencial, cualquiera sea la especialización de la centralidad urbana, como en el caso de nuestros centros históricos. Y entonces hablamos de la paradoja de la visibilidad y decimos que considerando estas dos dimensiones que mencionábamos anteriormente, de criminalización de hecho fáctico y de sensación de inseguridad, el espacio público se manifiesta en una doble condición, porque la visibilidad social nos otorga la seguridad a los individuos que compartimos un espacio concurrido, pero siendo esa misma condición la que a su vez vulnera nuestra seguridad. Entonces, curiosamente, cuando el espacio es concurrido, tenemos mayor potencial de victimización, pero nos sentimos más seguros. Cuando el espacio es desolado, tenemos menor potencial,
pero la sensación de inseguridad es mayor. De allí la importancia de que las políticas de seguridad atiendan ambas dimensiones. Bien, hemos hablado de cómo se espacializa el síntoma de la violencia. Vamos a hablar ahora de cómo se espacializa la violencia estructural, o sea, la enfermedad. También tiene una manifestación espacial. La violencia estructural está asociada a las distintas prácticas de exclusión social que se instrumentan a través de los procesos de segregación residencial, cuando hablamos ya de la estructura social en su conjunto, de gentrificación y específicamente en los centros históricos, esa gentrificación se manifiesta a través de una turistificación, que es esto que hablábamos recientemente, la mercantilización de la cultura. Con el tiempo, no sé cómo voy. ¿Cuánto? Perfecto. Vamos a terminar bien entonces. Cuando hablamos de segregación residencial como una forma de espacialización de la violencia, decimos que, sí. ¿Cuál sería la definición para saber de qué estamos hablando? Nos refiere al nivel de proximidad espacial o de aglomeración territorial de familias que tienen una misma condición. Pertenecen a un mismo grupo social, ya sea en términos raciales, religiosos, etarios, socioeconómicos. ¿Qué ha ocurrido? En una historia menos reciente de nuestras ciudades, esta segregación residencial estaba mediada por la distancia territorial. Pero en las últimas décadas, esta segregación residencial ha disminuido. ¿Y esto qué significa? Que cohabitan en el mismo territorio grupos sociales de distinta y a veces contrastante condición. O sea, habitan los pobres al lado de los ricos, por decirlo más sencillamente. Y aquí juega un papel importantísimo la estigmatización social en la construcción de barreras simbólicas, cuando no físicas. Y decimos entonces, establecemos esta tesis, que a menor segregación residencial, verificamos una mayor estigmatización territorial. Entonces, ha disminuido la segregación residencial, pero ha aumentado su grado de malignidad. Y estas son expresiones de violencia, sin lugar a dudas. El otro concepto es el concepto de gentrificación. La gentrificación no siempre significa una violencia, ¿no? Y responde a cada caso específico. Cuando hablamos de gentrificación, nos referimos a dos manifestaciones, una a nivel social y otra a nivel físico. Por un lado nos referimos a la movilidad de habitantes, esta sería la manifestación social, y por otro a la puesta en valor de zonas de bajo poder adquisitivo. A veces suele ser el centro histórico cuando está en estado de deterioro. Esta movilidad, ¿no? Este primer punto de la movilidad de población, puede implicar procesos de exclusión social, porque por un lado son expulsadas las poblaciones de bajos recursos que habitan el centro de la ciudad, y por otro, nuevas poblaciones de clase media regresan al centro estimuladas por la cultura urbana. Esto es una definición en general, que puede o no aplicar a nuestros casos de centros históricos. De hecho, vuelvo a decir, hay procesos menos disruptivos
donde nueva población se suma a la población preexistente. Y aquí corresponde establecer el signo del impacto social de estos procesos, como así también la pertinencia de considerarlos como procesos de gentrificación. Bien, esta gentrificación en los centros históricos se tiñe de turistificación. Esto significa, alude a un proceso y un resultado de un desarrollo turístico planificado y voluntario de un espacio, que tiene que ver con la mercantilización de la cultura, con la explotación turística de los bienes culturales, tangibles e intangibles. La emergencia de servicios turísticos encarece la renta del suelo y el costo de vida para los residentes locales. Esta es una externalidad negativa. Pero también la presencia del turista impacta en la calidad de vida cotidiana del residente, que se ve obligado a desplazarse. ¿Por qué? Porque hay una contaminación del ambiente, hay una dificultad de movilidad que se agrega, etc. Entonces, en los centros históricos, el turista adquiere la condición de agente gentrificador, podríamos decir, ya que expulsa de manera creciente y sistemática a la población residente. A diferencia, pero tiene todavía un costado aún más criticable, porque a diferencia de la gentrificación, entendida como proceso de sustitución de una clase social por otra, el turista se caracteriza por su condición flotante y en tal sentido no solo expulsa a la población residente, sino que no la sustituye. Ello es así porque las prácticas sociales del turista, habida cuenta de la temporalidad de su residencia y la naturaleza de sus prácticas, no conforman un colectivo social. Entonces hay un vaciamiento social en nuestros centros históricos. Y acá termino con las conclusiones, para no abusar de la paciencia. Decimos entonces que la población actual de la sociedad mundial, la polarización, perdón, no veo bien desde acá, la polarización actual de la sociedad mundial es una tendencia en ascenso y una expresión de violencia estructural que tiene su contestación en las múltiples manifestaciones sintomáticas de las violencias delictuales. Violencias explícitas, violencias solapadas, se espacializan en la ciudad, donde la emergencia del derecho a la protección social deviene de los unos y de los otros, de los excluidos y de los integrados, cohabitantes de un mundo injusto, inseguro. Nuevas vulnerabilidades y nuevos riesgos deben ser enfrentados en un contexto de ansiedad generalizado, no siempre capaz de identificar el origen de sus temores. ¿Quiénes temen y a qué temen? Parece una pregunta obvia, que sin embargo requiere una importante cuota de reflexión. El determinismo del estigma social en la gestión de la seguridad, no solo institucional, sino también ciudadana, tiende a acentuar la violencia estructural. El resultado es cuidar a los integrados y vigilar a los excluidos. Y por último, compartirles que la ciudad consolidada, por el valor de su patrimonio edificado, por la densidad de sus prácticas sociales, por la diversidad de sus actores, emerge ubicua por su valor simbólico y se constituye en campo de prueba para dirimir los conflictos sociales derivados de las tensiones sociales y globales. Se trata de definir qué sectores de la población se van a beneficiar del capital simbólico colectivo del centro histórico,
al que todos han contribuido y que está acumulado en ese territorio. El cambio de escala de interés por ese capital simbólico colectivo, de local, nacional a universal, a través de una declaratoria de patrimonio, es un punto importante y tiene sus impactos que deben ser cuidadosamente observados. En él, la función residencial en el centro histórico se revela como la función ancla, capaz de detener el vacío social de continuos procesos de exclusión, como así también garantizar la seguridad de los espacios públicos para la construcción de ciudadanía. Muchas gracias.